Buenas tardes, amigos de toda España. Estamos viviendo las incidencias de la 19ª etapa de la Vuelta Ciclista. En total 150 kilómetros que se han puesto en marcha a la 1 de la tarde desde Ávila y que van a atravesar una geografía, un perfil especialmente duro, especialmente difícil, especialmente dado para aquellos corredores que se disputan la carrera y que hoy tienen la última oportunidad antes de la contrarreloj de mañana para resolverla a su favor o para perderla definitivamente. En total, nada menos que 5 cimas puntuables en el día de hoy. La de cuarta categoría, Puerto de Valdelavia, la de tercera, Puerto de la Lancha y la Cruz de Hierro, el Alto de los Leones que puntúa de segunda categoría y el Puerto de Navacerrada de primera, que están escalando ahora mismo los corredores supervivientes en esta edición 88 de la Vuelta Ciclista a España. Dos hombres en cabeza de carrera, son Ángel Ocaña y Roland Leclerc. Detrás de ellos 5 hombres más, Mariano Sánchez, Jorge Pedersen, Pepe Recio, Franco Bótolo y Carlos Hernández. Son los supervivientes de una escapada de 15 hombres que se fue gestando en los primeros kilómetros del día y que poco a poco, a medida que las dificultades de la ruta se iban clavando en las piernas de los corredores, iba perdiendo unidades hasta quedarse en estos 7 que realmente ahora mismo forman cabeza de carrera y que están separados entre ellos. ¿Por cuánto tiempo, Emilio Tamargo? Van por delante ahora Leclerc y el corredor del Grupo Deportivo Zahora, Ángel Ocaña. Por detrás han saltado de ese otro grupo de 5 Mariano Sánchez y Jorge Pedersen, que le siguen a 12 segundos a los dos que abren ahora la carrera en esta etapa. Después ya el grupito del que se han ido disgregando desde el comienzo del ascenso al puerto. Primero Indurain, después se quedó Jesús Rodríguez, más tarde Alirio Chizabas, Vicente Belda, Johnny Belch. Atención, Emilio, atención, perdona, atención, porque hay un ataque de Anselmo Fuerte. A su rueda se coloca Sean Kelly. No hay posibilidad de que el corredor madrileño descoloque al irlandés. Vean cómo el marcaje es realmente estrecho y cómo al ataque de uno responde inmediatamente el otro con una réplica adecuada. Parece que los marcajes son la norma general en el día de hoy, cuando por delante vemos a Fabio Parra, el colombiano del Grupo Deportivo Kelme, que parece haber tomado unos metros de ventaja sobre este pelotón ya prácticamente perdido en unidades. ¿No es así, Alberto Bacigalupe? Efectivamente, una vez iniciada la ascensión del grupo de principales, ha saltado Fabio Parra, mientras el control entre los hombres del CAS y el BH es absoluto. En tanto Parra se va, ya ha cobrado una ventaja de 100 metros aproximadamente. El mano a mano entre Kelly y Anselmo Fuerte promete ser importante, aunque el demarraje llevado a cabo por el maillot amarillo parece que de momento no sirve de nada, ya que un grupo de unas 15 unidades aproximadamente está a punto de neutralizarlo. Atención, atención entonces a este hombre, porque como ustedes han visto se encuentra a 56 segundos del líder de la carrera, de Anselmo Fuerte, y por lo tanto no me parece muy adecuado dejarle andar, dejarle hacer camino a un hombre que sube bien, pero que evidentemente tal vez tenga problemas para bajar. Tal vez quizás sea esa la táctica, el sistema que están empleando los hombres que ahora mismo comandan la clasificación general. Tal vez Ramón Pizarro estén dejándole hacer a Fabio en la subida, sabedores de que en el descenso ellos tienen más posibilidades. Bien, es posible que estemos ante un hecho como el que ayer ocurrió entre Juan Martínez Oliver y Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez sacó bastante ventaja en el ascenso, pero en la bajada fue alcanzado por el corredor almeriense. Es posible, ya digo, que hoy Fuerte y Sean Kelly estén haciendo lo mismo, o quizá lo que pase es que estén más preocupados por el marcaje entre ellos mismos y no le hayan concedido excesiva importancia a un hombre como este, que ciertamente se encuentra a 56 segundos y que asciende muy bien. Atención, por lo tanto, porque a la memoria se nos viene el recuerdo del año 85, cuando los hombres que comandaban la general, los dos primeros hombres de la general, se olvidaron de uno que se encontraba en sexta posición y que entonces varió radicalmente, y sobre estos mismos perfiles el resultado final de aquella ronda, de aquella Vuelta 85, que como recordarán los espectadores y aficionados al mundo del ciclismo, supuso el triunfo de Perico Delgado. A ver si en este caso Anselmo Fuerte por Kelly, Kelly por Anselmo Fuerte, van dejando hacer a un hombre de pedalada segura, sobre todo cuando la carretera se inclina hacia puntos más elevados. Una pedalada firme la de Parra, que va aumentando ventaja, Alberto.
Efectivamente, 26 segundos en estos instantes es la diferencia que hay a favor de Parra respecto a Kelly, Fuerte y el resto de hombres importantes de la general. Bien, mientras vemos a Parra abriendo hueco con respecto a sus perseguidores, vamos a conocer si ha habido alguna variación en cabeza. Adelante, Emilio. No, continúa todo igual, rodando muy bien, muy tranquilos, muy serenos Ángel Ocaña y Roland Leclerc, relevándose perfectamente en cabeza. Más atrás, Mariano Sánchez ha dejado la compañía de Pedersen y se acerca. Antes estaba a 18 segundos, ahora está a 12 segundos de estos dos hombres de cabeza. Por delante trabajan los dos, o ahora mismo vemos en pantalla con más tiempo al frente de ambos a Leclerc. No, los dos se están relevando, digo que muy bien. Creo que ahora estaréis viendo pasar por delante a Ángel Ocaña. Lo están haciendo francamente bien porque suben muy pausados, muy tranquilos, lo que se suele decir a tren. A su aire ambos corredores, mientras por detrás se desemboca y se desarrolla, se prepara toda la batalla. Toda la batalla, mientras estos dos hombres luchan ahí, ambos con el apoyo de su compañero, en la búsqueda de una victoria. Cuando ahí vemos un hombre que a vista de helicóptero está tratando de hacer un tremendo esfuerzo para conseguir una diferencia. Es un hombre de los rezagados del grupo de aquella escapada que empezó a morir. Y ahí está ese otro grupo de corredores en el que se encuentran naturalmente los favoritos. Ahí está Kelly con su maillot verde de la regularidad. Ha ahí saltado está Jaramillo. El madrileño Anselmo Fuerte. Ha saltado Jaramillo y está a 23 segundos de Fabio Parra. Jaramillo, por su parte, lleva una ventaja de 10 segundos sobre el grupo de Kelly y Fuerte. Así pues, 36 segundos de diferencia entre Parra y el grupo, que es la referencia importante. Jaramillo puede ser tan solo una cabeza de puente que empalmar con Parra y tratar de ayudar a su compatriota para conseguir lo que puede ser la sorpresa del día. Sin embargo, todavía es pronto y no olvidamos que de Navacerrada a la meta hay una bajada muy pronunciada y esas bajadas no son, sin embargo, el fuerte de los colombianos. Desde la cima del puerto hasta la meta hay 24 kilómetros y observen con qué facilidad, con qué fuerza está ascendiendo Fabio Parra, que se encuentra ahora mismo a 20 segundos de convertirse en el nuevo líder de la Vuelta Ciclista a España. Magnífico el trabajo que está haciendo Fabio Parra, que ahora se va a unir a su compañero de equipo Pepe Recio. Allí está Pepe Recio efectivamente esperando a Parra y recordamos, se puede repetir protagonista, Pepe Recio fue el compañero de Perico Delgado en aquella escapada triunfante del 85. Allí está Pepe Recio tratando de hacer lo propio en esta ocasión con Fabio Parra, mientras por detrás el grupo de figuras, de favoritos, parece que marcha más preocupado de sí mismo que de los hombres que van por delante. Esa unión de Pepe Recio, Ángel María, puede variar sustancialmente la táctica de la carrera. Ya sencillamente no se trata de dejar a Fabio Parra para recortarle tiempo luego en el descenso, porque si engancha bien Parra con Recio o Recio con Parra, porque habrá que ver también las fuerzas que tiene Pepe Recio, puede hacer un descenso realmente vertiginoso el colombiano. Efectivamente, en todo caso, Fabio puede tirar o ayudar a su compañero, como está haciendo ahora Recio, en la subida, pero atención que Pepe en los descensos es una auténtica bala. Es un hombre que baja con una seguridad pasmosa y con un desprecio al riesgo verdaderamente notable. O sea que puede ser Atención, la otra compañeros. baza del grupo deportivo Kelme. Cuando nos pide paso, Emilio Tamargo. Adelante, Emilio. Sí, atención, atención, Alberto Bacigalupe. Ahora mismo estamos a 1 kilómetro del alto del puerto de Navacerrada. 1 kilómetro para los dos hombres que marchan en cabeza. Por Yo tanto, me a mantengo. 25 kilómetros de la llegada, hemos puesto también nuestro cronómetro en marcha desde aquí, desde la línea de meta. Ahí está Ángel Ocaña, Leclerc tratando de encontrar esa rueda trasera que le permita subir con comodidad. Y mientras por detrás no hay alteraciones en el pelotón, Alberto. En el grupo de principales ninguna. Juan Tomás Martínez, que ha pegado un pequeño demarraje, pero que no va a poder seguir. Hay desde luego un ramillete de hombres ilustres en el ciclismo, por ejemplo por parte del CAS, Kelly, Caritú y Martin Early. Por parte del BH, además de Anselmo Fuerte, están Laudelino Cubino y Álvaro Pino. Está Raymond Echen, como no, Martín Ramírez, Jean-Claude Bagot, Milar, en fin, Van Braban, un grupo al que habrá que tener en cuenta en los Atención, próximos Alberto. kilómetros. Atención, Alberto. ¿Sí? Sí, se ha incorporado hoy a la carrera el secretario de Estado para el Deporte, don Javier Gómez Navarro. Señor Gómez Navarro, ¿cómo está viendo usted esta última etapa de la Vuelta Ciclista a España? Hombre, en este momento de manera impresionante, porque están terminando de subir los primeros del puerto de Navacerrada
y esto es una hazaña heroica casi. Quizás sea uno de los deportes que más le gusten a usted. Evidentemente. Muchas gracias, señor Gómez Navarro. Bienvenido a esta pequeña gran familia del ciclismo. Adelante, compañeros. Y desde el secretario de Estado para el Deporte a los dos protagonistas reales del día, esos dos hombres que están... El grupo de Kelly a 1 kilómetro de la cima, 1 minuto 34 segundos según mi cronómetro. 1.34 con respecto a la cabeza, por lo tanto habrá que saber al paso por la pancarta. Vamos a ver si a través de las imágenes se puede ver el paso de todos los hombres que componen la cabeza de carrera para establecer bajo esa pancarta diferencias reales, no solo entre Leclerc y Ocaña y el grupo de favoritos, sino también sobre Fabio Parra, que ahora mismo es la referencia importante con respecto a la general. Ocaña que ataca en esas rampas finales para puntuar en el alto, Ocaña que se va con esa notable seguridad, evidentemente es mejor escalador que el belga. Ahí está Leclerc, el francés queremos decir naturalmente, ahí está Leclerc tratando de apurar su ritmo, pero naturalmente es Ángel Ocaña el primero por el alto de Navacerrada, segundo Leclerc. Quizá Ángel Ocaña intente estos metros de ventaja que ha cogido sobre Leclerc para el triunfo, cuando volvemos a ver a Sean Kelly y a Anselmo Fuerte. El marcaje es terrible entre ellos dos. Observen cómo Sean Kelly no quita ojo, siempre mirando hacia atrás, hacia su izquierda, no quiere perder en ningún momento la referencia de Anselmo Fuerte, ni siquiera de su movimiento, de su gesto. Vamos a estar atentos, por lo tanto, a las actuaciones de estos dos y al paso de la pancarta de Fabio Parra para conocer referencias. Ahí Atención. está. Sí, adelante. 43 segundos entre Fabio Parra, Fuerte y Kelly. 43 segundos se aproximan con peligro, por lo tanto, al líder, cuando entre los primeros bajo la pancarta y Parra ahí, Ramón Pizarro. 47 segundos entre el grupo de cabeza y el grupo perseguidor. Aquí viene Kelly, aquí va Anselmo, se suman Dichen y Álvaro Pino. Álvaro que seguramente trate de puntuar para el Gran Premio de la Montaña. Ahí está también Juan Tomás Martínez con el dorsal 125. Aquí está cerrando el grupo Eddie Schipper, ese formidable gregario de grandes campeones. Ahí está también Laudelino Cubino, el bejarano. Es por lo tanto el grupo de todos los ases. Por delante Juan Tomás, a su rueda Pino, y el grupo compacto pero sin aparentemente forzar el ritmo. Habrá que ver la carrera en el descenso. Desde la cabeza a el grupo de favoritos, Ramón. 1 minuto y 29 los segundos que separan a los dos hombres que marchan en cabeza con respecto a este grupo de favoritos. Hay que decir que ya desde luego Anselmo Fuerte va a tener prácticamente imposible ganar esta Vuelta Ciclista a España. Está pegadísimo a él el corredor irlandés. Aquí está la cabeza, vean cómo se lanzan ambos ciclistas, el francés Leclerc, que ahora va por delante, el hombre del Caja Rural, por detrás Ángel Ocaña en esa postura. Atención, en el descenso escapan Pino y Juan Tomás Martínez, pero Kelly ha tenido un gesto rabioso y parece que de un momento a otro le va a dar alcance, distancia de 20 metros. Bien, vamos a estar pendientes por lo tanto de esta bajada, porque a veces los técnicos en el mundo del ciclismo consideran que las bajadas pueden ser en ocasiones más decisivas que las subidas. Hay quien opina, y yo entre ellos, me permito apuntarlo con toda humildad, que para las subidas hace falta tener fuerzas, hace falta tener facultades, pero para bajar hay que tener corazón, porque para lanzarse a esas velocidades sobre esa máquina tan débil aparentemente, de tan escaso peso, con un desprecio absoluto al riesgo, Ángel hay María, que tener corazón. Adelante. Y que lo digas, en algunos momentos la aguja está sobrepasando los 100 kilómetros a la hora. 100 kilómetros por hora para la cabeza de carrera. Ángel Ocaña, Roland Leclerc y por detrás Alberto Como. Bueno, pues por detrás el grupo de Kelly con Anselmo Fuerte, con Laudelino Cubino. En fin, todos tratando de limar la diferencia que todavía sigue llevando a su favor Fabio Parra, pero el descenso es vertiginoso. Una diferencia, recordémoslo, que se cifraba en la cima del puerto en 42 segundos, por tanto Fabio Parra a solo 14 segundos de convertirse en líder de la Vuelta a España. En todo caso hay que esperar, porque el llano que lleva hasta la meta es un llano que tienen que aprovechar mucho mejor los hombres que vienen por detrás, más enteros y mejores rodadores. No obstante, aquí se plantea, como casi siempre en los últimos días, un doble frente. El frente que pelea por la etapa, entre quienes cabe citar a estos hombres que miren cómo, con qué
con qué riesgo ha tomado esa curva Ángel Ocaña, cómo se ha recuperado y de inmediato recoge la rueda de su compañero Leclerc. Decíamos que hay dos frentes quienes luchan por la etapa, donde están Leclerc y Angelito Ocaña, el granadino que está haciendo un espléndido final de Vuelta a España, y por supuesto los del grupo de favoritos que tienen un frente distinto, un frente bien diferente, porque están pugnando, porque están luchando por la victoria de Vuelta. Esa es la velocidad, 90 kilómetros por hora, que marcaba clarísimamente la moto de nuestro cámara, 90 kilómetros por hora para este pelotón que en grupo baja a un ritmo trepidante y que poco a poco irá restando a buen seguro segundos con los hombres que hay por delante. Vemos como Ocaña y Leclerc siguen colaborando de una forma realmente total, ¿no es así, Emilio? En efecto, estamos en lo que se llama las 7 revueltas. Y la verdad, cuando nos preguntan a veces si en la motocicleta pasamos miedo, pues hay que decir que a veces, en alguna oportunidad que otra, sí. Y esta es realmente una de ellas. Hemos visto a Ángel Ocaña tomando las curvas muy abierto, se va prácticamente fuera de la carretera. El corredor francés más preparado, más especialista, digamos, en este tipo de descensos, se ciñe más en la curva, más en la primera curva y la toma un poquito más cerrado, lo cual luego permite al granadino coger la rueda de su compañero por detrás y seguir el descenso al mismo y trepidante ritmo. No hay que olvidar, Ángel, que el francés es un mejor rodador que Ángel Ocaña. Diferencia entre los dos primeros y el grupo, 1 minuto y 34 segundos. 1.34, bajan por lo tanto más seguros, más fuertes los hombres de cabeza que este grupo, que se organizará sin ningún lugar a dudas mucho mejor cuando lleguen al llano, cuando lleguen a un terreno que les permita hacer relevos más cortos y sacar más provecho a su golpe de pedal, cuando entre medias, insistimos, entre la cabeza, Ocaña y Leclerc y este grupo se encuentra perdido un hombre, Fabio Parra, el colombiano, que ahora mismo, y según nuestra última referencia, está a tan solo 14 segundos de poder ser líder de la Vuelta. Evidentemente luego le espera la contrarreloj de mañana, que eso ya es harina de otro costal. En efecto, ahí será el gran favorito Sean Kelly y tendrá que ser mucha la ventaja que cualquiera que se ponga por delante de él en el día de hoy tenga que sacar para no perder mañana ese liderato en favor del irlandés. Ahí tienen la tremenda bajada, vertiginosa bajada de Roland Leclerc y Ángel Ocaña. Estábamos diciendo que de ellos dos, el francés es el hombre más rodador y el hombre que tendría mayores oportunidades de llegar como vencedor aquí a la meta. Ahí estamos viendo bajar también a Fabio Parra. Parece que vamos a ver si es este hombre. Nos sorprende que Parra haya perdido la rueda de su compañero Recio, que es el hombre que le tiene que marcar mejor en el descenso. Pero en todo caso, amigos espectadores de toda España, ustedes cuando comprenderán, comprobarán ahora y comprenderán, cuando decimos que un ciclista anda como una moto, baja como una moto, el símil es, creo que bastante acertado y bastante equilibrado, porque realmente estos hombres a esas velocidades no parece que bajen sobre bicicletas de acero, sino que bajan sobre auténticas motos, poniendo en el envite, como decíamos también antes, el corazón. Hay que arriesgar al máximo con un desprecio, hay que olvidarse, hay que ponerse prácticamente unas ojeras por delante para no ver que detrás de cada curva se puede encontrar el accidente grave, el accidente mortal. Pero estos hombres, hechos de una fibra especial, con un golpe de pedal realmente extraordinario, que no parecen sufrir ni las inclemencias del tiempo ni los aguijones de la carretera, están empleándose a fondo, y ellos son, cuando se está hablando en el extranjero de que si la Vuelta a España es excesivamente dura, por otra parte aquí se está diciendo que es excesivamente blanda. Yo creo que quien endurece realmente las vueltas, quien endurece las carreras son ellos, y solo ellos, los corredores, esos hombres, esos deportistas auténticamente estampas de campeones reales en la más amplia dimensión de la palabra. Sí, Emilio. Bueno, voy a buscar un punto de referencia para indicárselo a Alberto Bacigalupe. Atención, Alberto, a la izquierda, a la derecha, perdón, de la carretera Mojón, número 601, N601. La colaboración perfecta hasta el momento entre Roland Leclerc y Ángel Ocaña. Esta mañana ya nos comentaba el director del corredor español, Miguel Moreno, que hoy también lo iba a intentar, como en días anteriores, sobre todo en Toledo, lo intentó con Juan Tomás Martínez y con Santiago Portillo. Ahí está ese grupo intermedio en el que se encuentra Parra. Ahí está trabajando por delante, siempre vean a Pepe Recio.
Ahí está también Mariano Sánchez, el hombre que está ahí. Sí, adelante. 32 segundos 41 centésimas. La diferencia, por lo tanto, es de 32 segundos. Cuando nosotros seguimos viendo a vista de helicóptero el grupo en el que marcha Parra, siempre por delante trabajando, aunque de vez en cuando le da el relevo, como ahora el propio Fabio. Ahí está Recio empujando cariñosamente a su compañero. Por detrás está Mariano Sánchez. Da la impresión de que el otro hombre que manda ahí también es Carlos Hernández. Son, por lo tanto, corredores que se han quedado descolgados de ese grupo de 7 hombres que se encontraba por delante cuando Televisión Española ha conectado en directo con ustedes para que sigan a través de nuestras pantallas y gracias a nuestras cámaras las incidencias de esta etapa 19ª de la Vuelta Ciclista a España. 7 hombres que junto a otros 8 iniciaron la escapada al principio de carrera, como está siendo la regla en cada día. Nada más darse el banderazo de salida, los hombres intentan una y otra vez la escapada. En unos casos prospera, en otros no. Se va moviendo en distintas situaciones el grupo y finalmente lo que ha quedado es esto que ustedes tenían anteriormente en sus pantallas. Este es el grupo de favoritos, siempre sin Kelly vigilando a Anselmo Fuerte, que ahora está situado a rueda del corredor irlandés. Por delante, abriendo ritmo a ese grupo, estaba Robert Millar. Estaban también los hombres del grupo deportivo CAS, que de inmediato han pasado a la cabeza en el momento del descenso para tirar, para colaborar en el trabajo de su jefe de filas. Allí está también el alemán Dichen, ese 261 que tienen ahí en pantallas. Dime, Emilio. 29 segundos ahora entre los dos de cabeza y el grupo de Fabio Parra. 29 segundos, por lo tanto, separan a Ángel Ocaña y Roland Leclerc de este grupo en el que marchan Pepe Recio y Fabio Parra como hombres más caracterizados, sobre todo Parra, que está luchando por vestir siquiera un día el distintivo amarillo de líder en esta Vuelta a España. Ahí está ese grupo de 5 hombres en el que trabajan, como ustedes ven, casi exclusivamente los 2 hombres de Kelme, Parra y Recio, dándose bien el relevo, trabajando más en los momentos difíciles Recio, que es mejor descensor, pero no rehuyendo su propia responsabilidad. El corredor colombiano, de quien se ha dicho siempre que era aquel ciclista colombiano que tenía una mentalidad europea más acusada y que sin ningún lugar a dudas, desde que forma parte de un equipo europeo, de un equipo español en este caso, esa mentalidad europea la ha acentuado hasta límites importantes. Desde luego, Ángel, hay una cosa bien clara de los colombianos, y recordemos que han venido 3 equipos de aquel país, además de los fichajes que hay en equipos españoles. Como decía, de los colombianos, él es el hombre que ha venido en mejor forma a esta Vuelta Ciclista a España. Ahí tienen a Lucho Herrera, el hombre que ganó el año pasado y que en esta edición se encuentra en el lugar número 19 a 21 minutos del líder. Ha habido ahí un intento de entrada de algunos de los compañeros. Atención, compañeros, ¿quién daba paso? Bueno, yo estoy ahora parado en la carretera tomando la diferencia de tiempo que existe entre Fabio Parra y su compañero Pepe Recio y el resto del pelotón. Por lo que respecta al grupo en el que marcha el líder Anselmo Fuerte y Sean Kelly, un grupo de 15 hombres, hay que constatar que después de llevar la iniciativa los lugartenientes de Kelly, Martin Early y Eric Aritur, y tras una breve conversación que han mantenido Laudelino Cubino y Pedersen, este se ha puesto en cabeza del paquete y es el que está marcando el ritmo. Bien, pues como corroborando las palabras nuestras de antes, en efecto, y a la vista está en las imágenes, ahí están los hombres del CAS trabajando para su líder, Kelly ahí atrás. Atención, compañeros. Sí, bien. 53 segundos entre Fabio Parra y Sean Kelly y Anselmo Fuerte. Pues atención, porque el corredor colombiano está solo 3 segundos le separan ya del jersey amarillo. A 3 segundos del jersey amarillo, pero como decía un castizo, atención, porque esto no es como empieza, sino como termina, y naturalmente la etapa no acaba hasta la línea de meta, y esto que puede parecer una perogrullada es una explicación muy concreta de lo que puede ocurrir cuando los hombres que vienen por detrás se organicen y el trabajo del Grupo Deportivo CAS pueda rendir sus frutos. Desde luego, Ángel María, Fabio Parra está luchando por ello. Hemos visto anteriormente cómo se levantaba del sillín, pasaba por delante de su compañero Pepe Recio e intentaba imprimir un más fuerte ritmo a la pedalada que le pueda separar poco a poco
del grupo de favoritos y conseguir esos 3 segundos y sobre todo esa diferencia aquí al final. Sería bueno, Emilio Tamargo, si nos escuchas, que siguiéramos dando referencias con respecto al pelotón del grupo de Parra. Creo que la carrera está ahí, este es el interés de la vuelta prácticamente en estos momentos, y aunque sin olvidar que por delante tenemos a 2 hombres que luchan por la etapa, el interés de la vuelta, el interés del día de hoy está en si Fabio Parra va a conseguir o no salvar esa barrera a veces insuperable de los 3 segundos que le separan del liderato. ¿Te parece, Emilio? Me parece bien, era lo que estábamos haciendo, porque además los 2 hombres que marchan por delante están ya a la vista de este grupo de 5 que componen Pepe Recio, Fabio Parra, Mariano Sánchez, Carlitos Hernández y Botolo. Así, por lo tanto, esos son los 5 hombres. Una nueva puntuación. De acuerdo, Emilio. A 10 kilómetros de la línea de llegada. Atención. Ahí vemos ya la pancarta. En este momento. Eso es, los 5 hombres pasan a 10 kilómetros de la línea de meta. Vamos a ver si bajo esa pancarta tenemos referencia ya más adecuada, más exacta de lo que ocurre en estos momentos en la carrera. Parra y Pepe Recio luchando prácticamente en solitario por abrir hueco. Por detrás, los hombres del grupo deportivo CAS, que se han asumido, que han tomado la responsabilidad de tirar de su hombre fuerte y de paso de todos aquellos que les acompañan. Veamos ahí el dorsal Shippers, ahí está Cubino, ese es Martín Ramírez, el dorsal número 2. Allí está el líder Anselmo Fuerte, también está por delante Kelly, a su lado Robert Millar, por delante el alemán Raimond Ditch en el grupo deportivo Teca, también está Pino y la diferencia... 10 kilómetros para el grupo de Kelly. 44 segundos la diferencia entre uno y otro. Hemos podido ver perfectamente en pantalla el paso de uno y otro grupo, por tanto la medición es exacta. 44 segundos la diferencia entre el grupo de Parra, grupo de Anselmo Fuerte. Lo que se deduce, por lo tanto, es que una vez organizados por detrás, el ritmo más rodador de los perseguidores está rindiendo sus frutos y por lo tanto de 53 segundos se ha bajado a 44, 9 segundos en muy poco tramo de tiempo. Y atención, porque la diferencia entre estos 2 hombres y sus 5 perseguidores es de 20 segundos aproximadamente. Por tanto, todavía tampoco está decidido quién va a ganar aquí en la línea de meta. Ahí está ese grupo de 5 hombres. Ahí está Pepe Recio, que está trabajando como un auténtico cosaco en el símil castizo. Fabio Parra, que ahora está por delante. Los 2 hombres del Teca que cambian impresiones, Mariano Sánchez y Carlos Hernández, ahí cerrando el grupo. Franco Botolo, que está encajado entre los 2 que trabajan y los 2 que cierran. Y naturalmente siempre por detrás, a ritmo de caza, los hombres del CAS. Ritmo de carrera ahora mismo en persecución, Alberto. Efectivamente, han incrementado su velocidad. Yo creo que está disminuyendo la diferencia y ahí siguen y persisten en su acción los hombres del CAS y del BH para evitar sorpresas mutuas. Está rodando muy fuerte, hay hombres que en algún momento pueden quedar cortados, pero cada cual toma la rueda del compañero de delante. Robert Millar ahí está Ditchen, los hombres del grupo deportivo CAS trabajando ahora a la rueda de Álvaro Pino. Parece que de momento hay intereses comunes. Ahí está Caritú, que es el hombre que pasa. Ahí está también el corredor Martin Early. Ese que ha pasado es Ditchen, Robert Millar, Kelly, Anselmo Fuerte, que recibe de Pedersen un bidón con alimento. Ahí está Martín Ramírez, el número 2 del equipo Café de Colombia. Y ahí está también cerrando ese grupo Carlos María Jaramillo, el Volcán de Baracaldo, Juan Tomás Martínez, el que fuera líder durante 15 días, el bejarano Cubino, y este auténtico gregario de oro, Eddie Schipper, de infausta memoria sin duda para Perico Delgado. Ahí está Bagot también en este grupo, y ahí está Benny Van Braven, el hombre que perdió su gran oportunidad en Albacete cuando cayó a 1 kilómetro de meta, Matthew Hermans. En esos hombres no se encuentran ni Roberto Córdoba ni Jesús Blanco Villar, que son los 2 únicos que faltan de entre los 10 primeros de la clasificación general. Situación de cabeza de carrera, Emilio Tamargo. Bien, parece que no tenemos comunicación con Emilio. Vemos a los 2 hombres, están trabajando siempre juntos. Leclerc y Ocaña no se niegan el relevo, ambos tienen intereses comunes, ambos quieren llegar. Para el Caja Rural sería la 6ª victoria de ganar Leclerc en la Vuelta a España y la primera para Zahor. Más necesitado están de la victoria los hombres de Miguel Moreno.
Y ahí está Ángel Ocaña, que ha hecho un final de vuelta realmente espléndido. Vamos a ver lo que ocurre por detrás. Ahí está el grupo de 5 hombres, siempre trabajando los Kelmes. Es la constante de ese grupo de perseguidores. Se ha aumentado, Ángel, perdona, se ha aumentado la diferencia. Atención. En 4 segundos. Sí, adelante, Emilio. 29 segundos entre los dos de cabeza y este grupo de Fabio Parra y Pepe Recio. Y ahora mismo todavía no tenemos a la vista al grupo principal. Y al decir grupo principal, naturalmente nos estamos refiriendo al pelotón de Sinkeli, pero que han rebajado sensiblemente la diferencia. Sale de la granja de San Ildefonso. Pasan precisamente por la granja de San Ildefonso con 51 segundos sobre los primeros. Sería bueno, Alberto, que nos dijeras cuándo el grupo de favoritos pasa por delante de la gasolinera. Creo que ya ha pasado. Al menos había una gasolinera cerca. Entonces ese era precisamente el lugar de referencia y por tanto los segundos que habéis dado eran los exactos que hay entre el grupo de favoritos y la cabeza de carrera. Por lo tanto, si hay tan solo 51 segundos entre cabeza de carrera y favoritos, la referencia con respecto a Parra se ha cortado y las expectativas y posibilidades del colombiano prácticamente anuladas. Era lógico pensar que cuando por detrás se organizara seriamente la caza, hombres más rodadores, hombres en mejor forma, hombres con intereses comunes, iban a reducir esas diferencias de una forma rápida. Ahí está el danés Pedersen, que ha tomado el relevo de Cubino cuando caen unas ligeras gotas que acusan, como ustedes ven, nuestras cámaras en el momento en que Miguel Moreno pasa con su coche a cabeza de carrera, sin duda, para dar instrucciones a su hombre en punta de la etapa, lo mismo que hace Txomin Perurena para hacer lo propio con su discípulo, con su pupilo, Roland Leclerc. Sí, Emilio. Atención, compañeros. Sí, Emilio. Creo que de un momento a otro el grupo de Sinkeli va a alcanzar al que comanda en este momento Fabio Parra, que parece no querer rendirse todavía, pero ya están muy a la vista. Apenas hay 200 metros cuando salta Carlitos Hernández, que no se resigna. Ahí salta Carlos. El trabajo del VH por detrás evidentemente tenía un doble objetivo, no solo para anular a Fabio Parra, sino también para trabajar en la clasificación general por equipos, puesto que dos hombres del grupo deportivo Teca por delante podían ser una amenaza para VH en la clasificación general por equipos. Carlos Hernández, que ha trabajado menos en el grupo de 5, ahora más con las fuerzas, si no intactas, sino por lo menos menos gastadas, ha sido el que ha lanzado ese tirón y el que ha demarrado para que a su rueda se vaya el italiano Bottolo. En efecto, es Franco Bottolo el hombre que se ha puesto a la rueda de Carlos Hernández. Observábamos anteriormente cómo Carlos Hernández, a cola del grupo, hablaba con su compañero de equipo Mariano Sánchez. De todos modos, las diferencias son muy cortas, como pueden ustedes observar, con un Sinkeli que está realmente magnífico, marcando incluso el ritmo del grupo, como ahora también lo hace un Anselmo Fuerte, que se está portando muy bien en la etapa de hoy. Menos de 5 kilómetros para la llegada, le faltan a estos dos hombres. En el momento en que por detrás Pino, Kelly, atención, Anselmo y el Pedersen, grupo de líder de Fuerte y de Kelly a 5 kilómetros de la llegada. por lo tanto todavía el resultado de la etapa en un puño. El resultado de la etapa está todavía en un pañuelo, cuando ya en el fondo de las imágenes aparecen los perfiles de la localidad de Palazuelos de Eresma. Punto final de esta jornada de hoy en la edición 88 de la Vuelta Ciclista a España. El líder, Anselmo Fuerte, el madrileño. Allí está un hombre que va a ser tercero en discordia mañana, el alemán Raimund Ditchen. Vamos a ver quién anda por delante, siempre la rueda de Anselmo Fuerte, el alemán. Ahí está Kelly, ahí está Pino. Cuando Cubino trata de imponer un ritmo fuerte como para irse, vean cómo Kelly de inmediato reacciona perfectamente. Y cómo por detrás también Anselmo Fuerte ha reaccionado, ha pasado a su compañero Álvaro Pino. Tampoco quiere perder la rueda Anselmo Fuerte. Hay que reconocer que hoy Anselmo se está portando como un auténtico líder, como un magnífico líder. Ha intentado el ataque, pero hay que reconocer también que Sinkeli está fortísimo. Se va a producir la fusión. Atención, Alberto. Alberto, Sí. una pregunta. ¿Viene en ese grupo Matthew Hermans? No.
No viene. Es que me parece que es lo que le ha preguntado Leclerc hace unos instantes a su director de equipo. Le he visto a Txomi Perurena negar con la cabeza, lo que quiere decir que probablemente Leclerc pretendía restar ahora ya velocidad a su bicicleta para que fuesen alcanzados por el grupo, y si allí estaba Matthew Hermans, pues tratar de facilitarle el sprint. Atención, se ha producido la neutralización a Fabio Parra por parte del grupo de Anselmo Fuerte y Kelly, cuando dos hombres están un tanto lejanos para nuestra visión, han partido de la nueva fusión. Emilio Tamargo pedía milagros. Después de 5 subidas, ver en cabeza a Matthew Hermans era poco menos que un auténtico milagro. Tú sabes que él se considera un buen escalador. Bueno, si lo dice él será verdad, pero yo creo que no. Cuando de momento se está rodando por el llano a 70 kilómetros. Que están ahí son Carlos Hernández y Bótolo, son los hombres que estaban dentro del grupo y que por lo tanto están ya también a tiro de caza para el pelotón de figuras, y de un momento a otro la carrera va a quedar con 2 hombres al frente, Ocaña y Leclerc, y con un grupo de corredores con todos los favoritos dentro de él, que va a intentar reducir distancias en los kilómetros que faltan. Leclerc, que ahora pide el apoyo de Ocaña una vez que se ha enterado de lo que realmente debía de estar ya enterado, que es de la ausencia de Matthew Hermans. Ahí está cogiendo la rueda de Ocaña, los dos van a tratar de hacer camino, pero por detrás el ritmo de caza es trepidante y no parece que vayan a parar, ¿verdad, Alberto? En efecto, así es. Yo pienso que dentro de poco puede producirse una definitiva neutralización y que en conjunto todos estos hombres de la cabeza habrán de disputar la victoria al sprint. Carlos Hernández y Bótolo ya han sido alcanzados en estos momentos, a vista de helicóptero se ha visto perfectamente. 50 metros de diferencia. 50 metros, por lo tanto, el ritmo es trepidante. Este grupo está bajando desde Navacerrada a la meta a una velocidad de auténtico vértigo. Ahí vamos a ver, pese a todas las interferencias lógicas en esta zona que tienen y sufren nuestras cámaras, ahí vamos a ver, a ser testigos de la neutralización. Y atención, porque la victoria aquí se va a resolver en el sprint. Ahí hay hombres que han ido tranquilos, pero ahí hay un hombre, Kelly, que tal vez antes de la contrarreloj de mañana quiera poner su rúbrica, una más en todo caso, a esta edición 88 de la Vuelta a España. Un Sean Kelly que a lo largo de esta vuelta se ha limitado única y exclusivamente a controlar, a estar ahí, y un Sean Kelly que, si se produce ese sprint, como todo parece indicar, va a tener que luchar por la victoria con Benny Van Brabant cuando se produce otro salto de ese grupo de favoritos. Ahí está ese ataque seco de un hombre que nos da la impresión que puede ser Raymond Ditchen, cuando ya han tomado la curva de la carretera general, la cabeza de carrera, y están aproximándose a la línea de meta. 1 kilómetro para la llegada por lo que respecta al grupo de Kelly. Menos del kilómetro para Leclerc y Ocaña. Leclerc, que más entero, cobra una ligera ventaja. Ocaña, que quiere coger su rueda y que lo consigue en estos momentos. Va a ser la tensión de todos los días. Y son solo 4 los segundos que separan a estos dos hombres del grupo que se les está echando encima. Desde luego, esto es, como bien decías tú, lo de todos los días. Todos los días vivimos una escapada que está a punto de morir a unos metros de la línea de meta. Los dos hombres mirando casi con angustia hacia atrás, tratando de sacar fuerzas de donde la haya. Ahí está la lluvia que se clava en las cámaras de nuestros compañeros de televisión. Ahí están los dos hombres que están tratando de aproximarse a la llegada, cada vez más apretados por el grupo de perseguidores, y de un momento a otro estos corredores van a tomar la última curva para enfilar la recta de meta. Ya lo hacen. Ahí está la recta, nuestras cámaras en línea de meta les toman por detrás del pelotón. Esas motos que van a establecer referencias son las nuestras, que marcan esa referencia. Kelly por delante, atención a él. Leclerc, Ocaña, Kelly al frente del grupo. Sprint verdaderamente apretado. Les van a coger Raymond Ditchen, que va a rebasar, que no lo consigue. Ocaña, que gana. Ocaña, Ditchen y Benny Van Brabant por este orden. Me alegro, y lo digo claramente, me alegro por Miguel Moreno, me alegro por Ángel Ocaña, me alegro por un equipo que ha estado luchando a lo largo de toda la vuelta por una victoria de etapa que en verdad se merecía. Y cuando un equipo modesto lucha con esa bravura y cuando un equipo modesto consigue sus objetivos, todos los hombres que amamos el mundo del ciclismo debemos de sentirnos satisfechos. Ahí está ese momento, vean cómo Leclerc prácticamente arroja la toalla, cómo Ángel Ocaña lucha denodadamente por mantener su escasa ventaja, y cómo pese al último tirón
de Raymond Dichen. El granadino Angelito Ocaña consigue la victoria en esta etapa, 19ª de la Vuelta Ciclista a España. Repetimos otra perspectiva de la llegada. Ahí está Ocaña, detrás Dichen y Benny Van Braven. Y los hombres del CAS con el quinto el puesto para Kelly. Sin Kelly, que mañana va a tener que disputar la contrarreloj de la etapa 20ª para decidir la edición 88 de esta vuelta, que hasta el final mantiene su expectativa. Atención, Ángel María. Sí, adelante, Alberto. Tenemos con nosotros a Juan Tomás Martínez, uno de los hombres que ha entrado en la élite de esta escapada y que naturalmente muestra el orgullo y la satisfacción propias de ver cómo ha ganado un compañero. ¿En algún momento pensaste que esa posibilidad de victoria era tuya? Bueno, mía no. Yo cuando se han escapado esto ya pensé que era imposible cogerlos. Y luego pues nada. Bueno, como has visto al líder, Anselmo Fuerte, y a Sean Kelly, los dos hombres que pueden jugarse mañana la vuelta. Bueno, se ha visto muy fuerte, se han atacado el puerto 3 o 4 veces y Kelly se iba con él, ¿no? Él atacaba pero Kelly le seguía. Gracias a Juan Tomás Martínez y adelante, compañeros. Eran las impresiones de Juan Tomás Martínez, el hombre de Miguel Moreno, equipo que ha conseguido hoy su primer triunfo en la presente edición de la Vuelta Ciclista a España. El segundo grupo de la carrera ha llegado a 1 minuto 38 segundos del vencedor, a 2 minutos 04 lo ha efectuado ese tercer grupo, que era el que veían ustedes anteriormente, con hombres como Lucho Herrera o José Luis Laguía. En el segundo grupo venían corredores de cierto interés para la general, como eran Federico Echave, Joaquín Mújica o William Palacio. No hemos visto pasar, aunque el grupo era bastante numeroso, a Jesús Blanco Villar. Hemos de suponer que estaba en ese grupo. Sí, adelante, Emilio. Está con nosotros Pello Ruiz Cabestany, que ha sido uno de los hombres que más ha tenido que trabajar hoy. Pello, parece que termina ya el trabajo intensivo de los hombres del CAS, ¿no? Bueno, termina por un día. Mañana va a ser el día de descanso más que nada, porque son solo 30 kilómetros. Pero pasado mañana depende cómo se desarrolle la carrera, la contrarreloj, pues tendremos que trabajar el domingo también. De acuerdo, muchas gracias, Pello. Adelante, Ramón Pizarro. Las impresiones de Pello Ruiz Cabestany, el hombre con el dorsal 32 que tienen en el centro de sus pantallas. El trabajo intensivo de los hombres, de los compañeros de equipo de Sean Kelly, que está tocando a su fin. Mañana habrá que esperar única y exclusivamente el esfuerzo individual del irlandés. Ahí es donde se va a jugar la Vuelta a España, porque luego ya en la última etapa el trabajo que hagan sus compañeros de equipo no tendrá que ser tan intenso. Ahora llega en ese grupo Vicente Belda, cerrando este cuarto pelotón a 4 minutos y 3 segundos desde que lo hiciera Ángel Ocaña, Raymond Dichen y Benny Van Braven, 3 primeros clasificados en la etapa de hoy. Atención, compañero. Sí. Atención, Ramón Pizarro. Sí, mira, Emilio. un hombre que está aquí con nosotros y que es Iñaki Gastón. Ha tenido que trabajar hoy duramente. Después se quedó, le vimos quedarse prácticamente clavado en la subida a Navacerrada. Iñaki, ¿estaba todo previsto, esa especie de puente que había con Fabio Parra? Sí, bueno, estaba más o menos previsto, ¿no? Lo que pasa que bueno, pues al final nos ha salido muy bien, porque hemos preparado la carrera para Recio, ¿no? Entre Vicente y yo hemos preparado para Recio, y luego, pues bueno, si le cogían a Recio más o menos arriba, pues que tiraría muy fuerte para Parra, ¿no? Lo que pasa que bueno, pues al final no nos ha salido como nosotros queríamos el ganar aquí, ¿no? Y un corredor modesto, Cuña, portugués, que por primera vez corre en nuestro país. Está la mar de contento porque parece que va a terminar la Vuelta Ciclista a España. Sim, estou contente, já que apanhei catarro e ando a recuperar e ando com muita dificuldade, e estou confiante que irei terminar esta Volta à Espanha. Para mim é uma grande satisfação, e já que acho que a Clash, pelo primeiro ano profissional, que está a fazer grande papel. De acuerdo, enhorabuena.
Adelante Ramón Pizarro. Nuestro compañero Emilio Tamargo efectuando entrevistas en línea de meta. Corredores que continúan llegando en esta Atención, ocasión. compañeros. Son 3 y el que nos pide ahora paso es Alberto Bacigalupe. Estoy con Ramón Mendiburu. Me gustaría que una cámara estuviera próxima de nosotros. Vamos a intentarlo por lo menos, pero de momento ahí va el sonido. Ramón, la jornada de hoy, pletórica de satisfacciones para vosotros. Bueno, creo que ha sido una etapa que el equipo CAS ha tenido que trabajar mucho, pero pienso que es una etapa muy movida. Al final creo que se han defendido muy bien todos y ahí estamos prácticamente con las posibilidades que teníamos esta mañana antes de salir en la etapa. ¿La estrategia se ha desarrollado tal y conforme la habíais planificado en el hotel? Bueno, la planificación de la etapa era de mantener a Kelly en esa posición en que se encontraba esta mañana. Creo que se ha rodado mucho, de hecho se ha llegado con bastante adelanto y entonces Kelly ahí está donde queríamos que estuviese y todo esto pues gracias a la labor del equipo también en la que han trabajado mucho. ¿Qué has pensado cuando subiendo Navacerrada ha saltado Fabio Parra? No, cuando le he visto a Kelly que tenía dos compañeros de equipo, concretamente Arley y Carito, no he tenido ningún problema porque lo mismo que a Kelly le podía interesar y al CAS tirar para cazar a Parra también interesaba al BH, lógicamente así lo han hecho y yo creo que ha sido una cosa correcta por parte de los dos equipos. ¿Está el irlandés en condiciones de adjudicarse la contrarreloj y adquirir la ventaja suficiente como para vestir de amarillo en el Paseo de la Castellana? Bueno, yo creo que cada día que pasa y manteniendo la situación que mantiene, pues creo que sigue teniendo un poco más de posibilidades y nosotros lógicamente tenemos mucha confianza en él, pero sin menospreciar a todos los demás porque ahí está Parra también hoy que nos ha hecho pasar un sustocillo, ahí está Dietzen también, ahí está Anselmo Fuerte con los 21 segundos y lógicamente hay que comérselos. Habrá que esperar por tanto, pero tienes una cara de pillo que es todo un poema. Bueno, la cara lógicamente es una cara un poco de tensión, como es lógica, porque cada vez cuando llegas al final y tienes este ambiente con tan pocos segundos para dilucidar una vuelta a España, pues lógicamente no es para estar tranquilo. Muchas gracias, adelante Ramón. Alberto Bacigalupe con Ramón Mendiburu desde línea de meta. Las imágenes corresponden ahora al interior del autobús de Televisión Española. Raymond Dicen con él, Javier Bermejo, adelante. Sí, Raymond Dicen que se está preparando para entrar en el SEF y hablar con Ángel María de la etapa de mañana. Sin embargo, antes podemos preguntarle una cosa sobre la etapa de hoy. Tal vez se ha atacado poco a Kelly para poderle desbancar de este triunfo que parece ya casi seguro. Bueno, el BH ha intentado y ha atacado todo el día y además como Anselmo han atacado mucho en el último puerto, pero se veía que Kelly anda muy fuerte. Sí, pero parece que el único que tiene que atacar es el BH, o en este caso también un poco Parra. El resto de los equipos parece que están un poco a la defensiva. Bueno, que yo con el equipo Teca estaba solo adelante y además tenía dos hombres adelante escapado y entonces era muy difícil. Yo para atacar, yo solo. ¿Las posibilidades de Dicen para mañana, para terminar? Bueno, voy a intentar hacer buena contrarreloj, a ver si voy bien para ganar la contrarreloj o hacer algo bueno, ¿no? De acuerdo, gracias. Gracias sí. a vosotros. Estamos bien. Hace unos instantes que ha llegado el grupo quizá más numeroso de la etapa a 8:42, entre ellos estaba el hombre que nos puso a todos el corazón en un puño en la etapa de ayer, Jesús Rodríguez. Quien tiene ya también invitados es Ángel María de Pablos en el estudio de televisión. Adelante, Ángel. Gracias, Ramón. Efectivamente, aquí estamos ya con dos invitados y naturalmente uno no puede ser más que el ganador de la etapa del día, de Ángel Ocaña, el corredor granadino, que ha luchado hasta el último metro, y ustedes han sido testigos de ello, por conseguir la victoria en la etapa. Yo he exclamado que me alegro, tal vez muchos de ustedes, amigos espectadores, se puedan sorprender de que un comentarista imparcial, por supuesto, diga estas cosas, pero yo que creo que gozo de la amistad y de la confianza de todos los corredores y que les conozco a fondo, sé cuándo se lucha hasta por encima de los límites para conseguir una victoria, como ha luchado los hombres del Zahor. Falló por poco Zuckerwijk, falló por poco Benny Van Braven, Ángel Ocaña ha estado por delante y hoy por un metro, pero le ha valido para ganar. No las tenías todas consigo al final, Ángel. Bueno, no, pero he preferido esperar hasta el último metro porque Leclerc es bastante más rápido que yo, pero he dejado que tirase los últimos metros pensando, me imagino que a ser más rápido me iba a poder batir, pero yo venía bastante fuerte y
y he podido batirle. Ahí puedes ver que ha sido hasta el último metro cuando he tenido que estar dándole a los pedales para que no me pasase. Da la sensación de que ganas al sprint, tú que no eres sprinter, pero la verdad que lo que has hecho es aguantar ese envite poderoso de los hombres que venían por detrás. Tú ahí cuando miras para atrás, no sé, da la sensación de que lo das todo por perdido. No lo he dado todo por perdido porque también el sprint es un poco tirando para arriba y yo cuando es un poco tirando para arriba me supero a mí mismo para esforzar un poquito más. La felicitación a Ángel Ocaña de su compañero Manolo Carrera, que luce el maillot de líder de los fines especiales. Bueno, estaba diciendo antes que yo me alegraba porque lo estabais buscando de una forma denodada y parece que la suerte os había vuelto a la espalda. Sí, bueno, lo intentamos primero con Zuckerberg, luego con Beni y salía más. Entonces esta mañana hablé con Moreno de que pusiese todo el equipo a disposición mía porque yo ayer hice un final de etapa muy bueno, atacando al final y subí bastante fuerte. Entonces hoy, si me encontraba igual de fuerte que ayer, yo me imaginaba que podía ganar. Entonces lo he aguantado bien a Leclerc y tampoco he querido atacarle subiendo porque necesitaba a alguien para luego para el llano, porque en el llano siempre necesita a alguien que te ayude. Habéis colaborado los dos, ¿no? Tanto Leclerc como tú habéis colaborado sin ningún problema, ¿no? Sí, hemos colaborado los dos porque a los dos nos interesaba, ¿no? Él pensando que era más rápido y yo pues a ver lo que salía, ¿no? Porque ya teníamos todo perdido y me imagino que hasta final de etapa no puedes dar por vencido, ¿no? Él pensando que era más rápido y luego a la hora de la verdad él se ha hundido antes que tú. Bueno, vendría más tocado porque el puerto le he estado siempre tirando un poquito fuerte para que no llegase muy entero al sprint. Son las explicaciones, amigos, de este granadino, Ángel Ocaña, de un hombre que es ya, pese a su juventud, un auténtico veterano en el pelotón español y de un corredor que ha rubricado la excelente labor de su equipo. Ha luchado el Grupo Deportivo Zao de Miguel Moreno, todos los hombres de Miguel Moreno hasta el límite de sus posibilidades. Ahí están los resultados. Ángel, enhorabuena y como siempre hacemos con los ganadores, al podio porque tiene que recibir los honores de la victoria. Gracias, Ángel. Bueno, hay otros protagonistas, hay hombres que realmente luchan y que las cosas no les salen bien, como ha pasado hoy, por ejemplo, con Pepe Recio. Pepe, ¿qué plan tenía montado el Kelme para Parra? Da la impresión de que tú lo estabas esperando para arrastrarle en la bajada y no ha sido posible, ¿no? Bueno, en un principio estábamos jugando la baza mía, ¿no? De poder intentar ganar otra vez aquí en Segovia. Luego, a falta de 2 kilómetros para el puerto, vi que venía Fabio solo, fuerte, entonces intenté aguantarle la rueda para luego colaborar en la bajada y en todo este llano hasta llegar a meta, ¿no? He estado, bueno, a tope con él, pero ha sido imposible porque atrás lleva muy fuerte el pelotón. Oye, me da la impresión que el granjero, como le llaman cariñosamente a Kelly, anda a tope, ¿no? Bueno, realmente lo está demostrando que Kelly está muy bien y que bueno, es el favorito número 1 para ganar la Vuelta. Mañana lo tiene muy claro de no pasar nada. Hoy era el único día que se le podía quitar, distanciar un poquito más. Distanciar un poquito. Bueno, 4 etapas de todas las maneras no es ningún mal rédito para el Grupo Deportivo Kelme, ¿no? Está muy bien, estamos muy contentos todos. Ya digo que buscábamos otra victoria, como no, y por qué no coger el maillot de líder, ¿no? Hemos estado durante la retransmisión, precisamente, nuestros espectadores son testigos de ello, recordando el año 85, ¿no? Sí, más o menos. En ese momento me sentía, pues bueno, recordando ese año, ¿no? Pero con un compañero que es mucho más importante. Más importante ahora. Sí, ahora, claro. Efectivamente, todo el mundo recordaba el año 85, como en aquella ocasión Recio lo intentó, pero no todos los días salen en las cosas igual, porque no todos los días todas las carreras son lo mismo. Hay gente al margen, digamos, del mundo del ciclismo que dice, si es que ves a las carreras y todas son iguales, todas son distintas. No, siempre es distinto, nunca salen las cosas como uno quiere, ¿no? Te puedes plantear una cosa y luego en la realidad da un cambio muy, muy brusco, ¿no? Efectivamente, Pepe Recio, el hombre que lo intentó y que estuvo a punto de conseguirlo, rozó prácticamente el liderazgo. Recordemos que Pepe Recio y Fabio Parra estaba a 53 segundos del grupo de Kelly. Faltaban 3 segundos más, pero por detrás se organizaron la caza. Ese es el momento en que la escapada de los 5 hombres vemos como Parra y Recio eran los que trabajaban por delante intentando abrir hueco con respecto a Kelly. 53 segundos en ese momento que recogen nuestras cámaras fue la diferencia máxima que obtuvieron sobre el irlandés y el grupo de favoritos, pero luego por detrás eran muchos los galgos, Pepe.
Bueno, eran muchos los galgos y aparte, pues no sé, yo creo que podía haber colaborado un poquito Teca, por lo menos meter un corredor allí, ¿no? Podían tener intereses incluso por la general por equipos, ¿verdad? También es que es eso, yo creo que se han hecho los remolones, se han puesto ahí a rueda y solamente éramos Fabio y yo. Claro. Ya digo que por lo menos podía haber metido un hombre ahí a tirar. Podían haber colaborado, pero cuando no se recibe ayuda, a los hombres fuertes les sobra. Y ahí está ambos para intentar abrir hueco, aunque no lo han conseguido. Todo este barullo, todo este movimiento de figuras, de segundos arriba, de segundos abajo, de intereses, de tensiones, ¿cómo las ves, Carlos, un neoprofesional como tú? Bueno, yo las veo un poquitín desde la perspectiva de atrás, ¿no? Porque no me meto con ellos. Entonces, yo lo único que intento es aguantarles lo más posible para seguir siendo el primer neoprofesional y a la vez pues poder ir metiéndome entre ellos y en un futuro que espero que no sea muy lejano poder también estar dando la batalla que creo que puedo dar también. Es decir, que aspiras un día a poderles faltar al respeto, ¿no? Sí, desde luego, aspiro a estar adelante con todos los buenos y en las etapas duras poder luchar por también, pues si se puede, pues por qué no, una victoria. Carlos, están diciendo en esta vuelta, lo están diciendo sobre todo los italianos, que se está corriendo la Vuelta a España por un pelotón como si fueran aficionados. Tú que has saltado este año del campo aficionado, ¿realmente los profesionales corren como aficionados o no corren más? Bueno, yo creo que el que digan que se corre como un aficionados, yo creo que es por la lucha constante que hay. Porque en otras carreras profesionales pues se sabe ya cuando se va a hacer la batalla, ¿no? Y entonces este año, sin embargo, se rueda ya desde el kilómetro cero, pues ya se rueda a toda velocidad y con continuos hachazos. Entonces es por eso por lo que dicen que es más parecido a aficionado. La palabra de Carlos Muñiz, el hombre que mantiene todavía el maillot del primer neoprofesional y que aspira todavía a sostenerlo el próximo domingo en Madrid. Vamos a entrar en nuestra ronda final ya de entrevistas, hablando con un hombre que ha pasado un auténtico calvario. Se sienta ahora aquí a nuestra izquierda durante esta Vuelta a España. La gripe, el catarro, los pulmones cogidos no le han dejado rendir lo que él esperaba. Pero hoy se ha encontrado más recuperado, ¿no es así, Miguel? Bueno, la verdad que esta Vuelta a España empecé regular y cada vez he ido un poco peor, ¿no? En Santander ya empecé con un poco de gripe y luego pues ya muy mal toda la vuelta. Ayer parecía que estaba mejor, hoy he intentado meterme una escapada y al final en el Puerto de los Leones he visto que iba igual que otros días, que iba muy mal de piernas y que no podía ir para adelante. Ahora que mejoras de la gripe, notas la falta de rodaje, claro, que las piernas no te responden. Bueno, ahora respiro mejor, lo que pasa es que noto que estoy muy cansado, ¿no? Y a la velocidad que se rueda aquí, pues no recuperas de un día para otro. Entonces cada día pues estoy ahí mal y no puedo mejorar. Bueno, se esperaba mucho de vosotros. No se ha podido dar aquello que se os pedía. Ahora al final, cuando se hace balance, ¿Miguel Indurain se siente decepcionado, se siente fracasado o cómo? Bueno, yo a esta vuelta venía con ganas, ¿no? De estar ahí un poco entre los 15 primeros, pero al final no he podido estar ahí. El Arroyo, que era uno de nuestras bazas, pues quizá falló un día también con gripe, no sé, que esta Vuelta a España ha habido bastante gente con gripe. Y yo, pues, no sé, un poco decepcionado de esta Vuelta a España por no haber rodado mejor. Esperemos que en el futuro las cosas se le den mucho mejor a Miguel Indurain. Gracias, Miguel. Y vamos a entrar ya justo cuando llega hasta nuestra altura Sean Kelly. Vamos a entrar en el resumen final de la jornada de cara a la etapa de mañana. Anselmo, y mañana, ¿qué diría un castizo? La gripe, el catarro deja sus huellas, ¿eh? Anselmo, ¿qué diría un castizo? ¿Mañana qué? Bueno, mañana es una etapa contrarreloj, tendremos que correr todos. Saldremos, yo por lo menos voy a salir a todo lo que dé. Si me sale bien, pues me alegraré y no sé, una gran ilusión. Si salgo a tope y me hundo, pues bueno, hay que, digamos como dice un castizo, hay que jugársela y si sale bien, bien, si no, pues nada, no pasará nada. Álvaro, habéis quemado hoy las últimas bazas para ganar a Kelly, para hundir a Kelly, ¿las habéis quemado ya todas? Bueno, evidentemente hemos luchado, como era nuestro deber. Lo que pasa que Kelly ha respondido como un gran campeón que lo es. Y bueno, hay que rendirse, descubrirse y punto, porque creo que Anselmo, yo concretamente hoy no venía, ni ayer ni yo concretamente no venía bien porque ando arrastrando una bronquitis hace 3 días
y venía con lo justo, pero Anselmo ha demostrado que bueno, que lleva el maillot de líder porque se lo merece. Ha atacado 4 o 5 veces, creo que muy bien, pero que le ha respondido mejor todavía. Entonces, evidentemente hay que rendirse ante la evidencia y hay que esperar a mañana a ver qué es lo que pasa. Hay que esperar a mañana. Vemos ese momento en que Kelly está ahí pendiente de Pino, pendiente de todos los hombres del BH, pendiente del líder Anselmo Fuerte. Kelly, eso es hacer un marcaje muy estrecho, ¿eh? Has marcado muy estrecho la rueda de los hombres del BH. Oui, c'est-à-dire le dernier jour c'était dur pour moi car le BH était beaucoup placé, alors j'avais beaucoup de corps à contrôler. Il n'avait pas seulement un corps, ça c'est le problème toujours quand il y a plusieurs à contrôler. Dice que el último día ha sido muy duro para él y que tiene realmente que jugar un poco a la defensiva y que ha estado controlando a los hombres de cabeza. ¿Cómo se ve desde atrás? ¿Cómo se ve desde atrás, Raymond, la lucha entre BH y Kelly? Bueno, yo lo he visto que atacaba muy fuerte Anselmo, andaba mucho, pero es que Kelly andaba muy bien también y hay muy pocas posibilidades para dejarlo. Hay pocas posibilidades para dejarlo. El tiempo nos aprieta, como siempre en televisión. Nos piden desde nuestro punto de realización que devolvamos la palabra a nuestros compañeros en línea de meta para que den el balance de clasificaciones y el perfil de la etapa de mañana. Adelante, compañeros, en línea de meta. Rápidamente con clasificaciones de la etapa del día de hoy, 19ª de la Vuelta a España. Primero Ángel Ocaña, 3 horas 56 minutos 56 segundos, seguido de Raymond Ditchen. Tercero Van Brabant, cuarto Martin Early. A 1 minuto y 38 segundos llegó el segundo grupo en la etapa de hoy, donde hubo un enorme fraccionamiento. En la general no hay cambios en las primeras posiciones. Anselmo Fuerte mantiene esos 21 segundos de ventaja sobre Sean Kelly de cara a la contrarreloj de mañana. Tercero Raymond Ditchen, 52 segundos. Cuarto Cubino a 54. Quinto Fabio Parra, que hoy lo intentó, a 56 segundos. Sexto Millar a 1.47. Séptimo Roberto Córdoba a 6.53. Octavo Jesús Blanco a 7.09. Noveno Schipper a 7.23. Y décimo Álvaro Pino a 8.21. Es precisamente Álvaro Pino el hombre que encabeza la clasificación de la montaña con 97 puntos por 61 de su compañero Anselmo Fuerte. Parra y Kelly empatados a 54 puntos. En las metas volantes es Miguel Ángel Iglesias el hombre que tiene el liderato. Vamos a ver precisamente la clasificación con 19, con 15 está Sean Kelly, tercero Carrera con 11, Chiappucci cuarto con 10. Y en la clasificación de los sprint especiales es Manuel Carrera el que tiene el jersey de líder de esa clasificación. También Sean Kelly lucha al igual que lo está haciendo en todos los frentes de esta Vuelta a España. Tercero Chiappucci y cuarto Juan Martínez. Sean Kelly es el líder de la regularidad y también de la combinada. Mañana tendrá la ocasión Sean Kelly de hacerse con un nuevo jersey, el amarillo de líder. Será la contrarreloj entre Las Rozas y Villalba, 30 kilómetros, y en el kilómetro 14 el Alto de Galapagar, considerado de tercera categoría, se asciende en 250 metros en 5 kilómetros. La Vuelta se juega mañana. Adelante, Ángel María. Esto ha sido todo desde la línea de meta de la 19ª etapa de la Vuelta a España. Mañana jornada crucial para la carrera. Mañana la contrarreloj, que es la hora de la verdad. Mañana los corredores tendrán que verselas frente a frente sobre el asfalto con la sola ayuda de su corazón, de sus fuerzas y de su máquina. Hasta entonces será. Buenas tardes y hasta mañana.